Bienvenido a otro video. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a Carmen de Uria, partimos desde aquí del Trébol. Hoy sí nos acompaña un amigo, Dragne y su esposa. Así que nada, vamos a hacer recorrido histórico, historia que cuenta lo que fue el deslave de La Guaira, el pueblo con más personas desaparecidas y fallecidas. Es Carmen de Uria, el pueblo quedó totalmente en las ruinas. Antes de 1999, Carmen de Uria era una de las zonas residenciales más pintorescas de la costa. Se le conocía por un clima fresco y una densa vegetación. Era un pueblo lleno de vida, con quintas vacacionales y una iglesia muy icónica. Su comunidad muy unida, que disfrutaba de la cercanía del río de Uria y del mar. Carmen de Uria es un lugar con una historia profunda y conmovedora en el estado de La Guaira, ubicado en una estrecha quebrada entre Naiguatá y Caraballeda. Es recordado principalmente por ser uno de los puntos más afectados durante la tragedia de Vargas de 1999. Bueno, llegamos a Carmen de Uria, pueblo semiabandonado de Carmen de Uria. Sí. Tenemos que parar aquí, el que quiera venir en este portón y llamar a la señora. Estamos en el antiguo edificio Carmen de Uria, que es la primera estructura de su tipo en la comunidad. Se construye en los años 50 por el arquitecto Filippo Gagliardi, que era descendiente de ítalo-venezolano. Tenía un proyecto en Carmen de Uria llamado La Pequeña Venecia. Como que si alguien capturado, etcétera. ¿Y esos muros? Estos eran muros de contención del río Carmen de Uria. Dale. Esto era el cauce del río de Carmen de Uria y las casas estaban encima del argen del río. O sea, para que tengas una idea de ese espacio, era el cauce del río de Carmen de Uria. Esto no se podía caminar, por eso esos muros que eran como el embaule, ¿no?, del río de Uria. El pueblo está hacia este lado, ¿no? Todo esto era el pueblo, esto era casa. Con el tiempo, bueno, aquí hicieron y usaron para echar los escombros. Este fue el pueblo con más gente desvivida. Sí, bueno, se dice que de 4.000 personas, un total de 2.000 personas murieron la vida aquí en Carmen de Uria. Perdieron la vida. Aproximadamente. Los cálculos no pueden ser exactos. Exacto, sí. Pero se tenía un censo de unas 500 viviendas que eran de 2 y 3 pisos. Y el censo más o menos estimaba unos 4.000 personas. Esto es historia de la desgracia de Vargas. Lo que queda 26 años después. La casa allá abajo, enterrada. ¿Quién quita y estén allí enterrados hasta los antiguos dueños de esta casa? Wow. Uf. Qué locura. Tal vez estemos caminando hasta sobre cadáveres. Pero esta es la antigua, parte del antiguo pueblo de Carmen de Uria. Casas enterradas. Casas enterradas al primer nivel. Todo esto es misterio, todo es historia. Y bueno, y aquí sembrarío de la gente que está aquí, que vive.
Y bueno, hay un informe de la Universidad Central de Venezuela que dice que en Carmen de Uria murieron 2000. Entonces, uno usa esta información porque viene de un informe que no solamente la universidad, había unas empresas también que hicieron el acompañamiento con ese informe, que es la habitabilidad de Carmen de Uria. Ellos determinaron el por qué pasó una tragedia de tal magnitud en este poblado. ¿Ah, sí? Sí, resulta que Carmen de Uria no tiene vía de escape. Okay, entonces sus laderas estaban congestionadas con el flujo de agua y tierra. Y el medio del río se estaba llevando todo. Entonces, prácticamente la gente quedó como atrapada en el pueblo. Fueron vulnerables y hay gente que vivía de este lado y se fueron para allá, al medio. Y ahí perdieron la vida. O sea, porque no se sabía cuál era el lugar seguro. Sí, El río pasaba anteriormente detrás de estas casas. Estas son las casas que vienen de donde venimos caminando y era como el Argen. Y estaban de aquel lado. Mucha gente dijo, bueno, el río viene detrás, me voy a otra casa porque el río me puede afectar. Y fallecieron en los otros sectores. Es que abrió varios canales, ¿no? Sí. Yo he visto, o sea, lo que uno ha visto. Correcto. Porque es que el cauce del río estaba por aquí, pero en el año 50 lo desvían, pero en el año 39 tenía otro cauce. Entonces, él trató de buscar su cauce anterior. Sin embargo, en el año 39 el río venía por donde está en la actualidad y hacía un cruce en la parte de abajo. Y se conectaba con donde estaba anteriormente el otro pedazo, el otro cauce del río. ¿Tienes agua medio? Donde hicieron el ¿Y qué hicieron con el... poblamiento y un dique. ¿Y el cauce del río aquí dónde está? ¿Lo desviaron? El río pierde el nivel freático aquí, un poco más arriba y se esconde en la tierra. Y era lo que pasaba. ¿Qué hizo ese escóndete en la tierra? Explotó con algo que llaman erupción fluvial, que fue distinto a las demás cuencas del estado de La Guaira, anteriormente Vargas. En ese tiempo, Entonces todo esto era carretera. Y por aquí por pasa el río. debajo, sí, el río está por debajo ahorita. En su momento igualmente el río está por debajo porque él pierde el nivel freático, se llama así, y se hunde más profundo en la tierra. Y esto eran calles, casas, todo. Eran 4 o 5 calles todas pegadas, no existía esta zanja. El río parece que iba subterráneo y hizo una explosión. Y dejó como un cañón de 30 metros por 15 de ancho. O sea, que estamos caminando sobre el río. Sí. Sí, Ahorita esto es río, pero se desaparece. Y estamos ahorita en tiempo de sequía también. sí. Cuando llueve y se forma, me imagino que hay un riachuelo. Sale agüita, sí, un Depende poquito. de la cantidad de lluvia, pues. Depende de la cantidad, sí. Y después se desaparece. Y bueno, el Carmen de Uria se ubica geográficamente como un abanico fluvial o aluvional. Estamos viendo la garganta es corta y luego se extiende y tenemos las áreas ganadas al mar, que es como que el final del abanico. A eso le llaman abanico fluvial. Entonces, esto se crea, Carmen de Uria se creó, o las áreas ganadas a través de lo que el río va dejando con el tiempo. Y posiblemente esa expansión ha crecido durante cientos de años con las diferentes vaguadas que ha venido cada 50 años, que es un fenómeno fijo que tiene nuestro estado, o que afecta más bien a las costas venezolanas. Porque aquí nada más no fue, en Aragua también hubieron unas cosas, Sí, en en Caracas. Aragua también. O sea, que en el 2049 hay posibilidades. Hay posibilidades antes o un poquito después, porque no se Es un estipula promedio- es un exacto. promedio de cada 50 años. Cada O sea, no 50. es fijo. Sí, vuelve a suceder lo mismo. Puede ser unos años antes de los 50, Sí, como que puede ser unos pueda años ser. después de los Ajá. 50. Sí, pero la broma es por qué cada 50 años. Dice que tanta agua que acumula. La acumulación de agua de la montaña. Fíjate que esto es un pago. Eso es producto del fenómeno del niño. Ahorita tenemos afectación del niño porque está la sequía fuerte. El niño te puede dar sequía o te puede dar mucha lluvia. En aquel entonces el niño Mucha eran lluvia. unos huracanes en Florida, en Estados Unidos, en otras partes. Esos huracanes cuando llegan a las costas venezolanas se convierten en tormenta tropical. Y eso es la constante llovizna que veía en ese momento. Y bueno, aparentemente el fenómeno cada 50 años de repente es la magnitud, la agarra en ese tiempo. No, lo que pasa es que también, eso porque yo también estudio mucho lo que es los del Ávila, y en el Ávila hay varios como pozos internos, que ya llegan a un momento que cuando ya se saturan, empiezan a expulsar el agua de chorro, que es lo que ya estaba diciendo, que es el río subterráneo que hace Sí. explosiones de agua.
¿no? Y hay muchísimas quebradas, hay nacientes de agua y Entonces, todo cuando eso todo se une, se une. y eso normalmente es un Represa promedio ríos y entre bueno. 45 y 55 años. Después vienen ahora, no sé si han visto La Guaira cuando los cementerios están por debajo del nivel de la carretera. Ujú. Eso es historia. Eso te está diciendo que el terreno era un poco más bajo, pero después de vaguada construyes la carretera encima de lo que dejó el deslave. Exactamente. ¿Ok? Y si vemos unas murallas, algo que encontraron enterrado, que le pusieron Francisco de Miranda, abajo, ¿eso por qué? Porque vaguadas anteriores, eso Lo que quedó enterrado. tapiado ahí. Bueno, este río de Camendeuria cuenta muchísimas historias. Y como ya nos narró la muchacha, murieron aproximadamente 2000 personas, la mitad del pueblo. Tenía muchas ganas de hacer este recorrido. Primera vez que yo vengo a esta zona. Y bueno, también te vine después de la desgracia, 26, 27 años después de la desgracia de La Guaira, el desastre de La Guaira. Está el perrito bañándose. Y la verdad que esto es increíble, las cosas que tenemos aquí en La Guaira y no conocemos. Siempre vamos a los mismos lugares, los mismos destinos, pero en muchos lugares como este, que uno puede venir a pasar un rato agradable. Más arriba es donde están los pozos. Aquí podemos observar el muro de contención que queda, que es uno de los vestigios pues, de la zona. Esta era la altura donde estaba la cascada y el dique de recolección de sedimentos del río Carmendeuria. Pero es importante rescatar que el sedimento es materia. No está encontrado totalmente sedimentado. Entonces, cuando viene la presión del agua y la tierra, se llevó todo, pues, porque la función no la estaba cumpliendo, estaba sedimentado. Y bueno, a pesar de aflora esto, que es por eso que también le decimos geológico, afloran estas rocas de calcita. Aquí que dejaron donde podemos ver formaciones que se encuentran dentro de cavernas o cuevas. Sí. Y bueno, hemos encontrado unas hojas fosilizadas y bueno, hay algunas figuras que todavía no se identifican. Es como una floración a lo largo de toda esta parte. Y eso es cal. Se han hecho pruebas con ácidos caseros como ácido vinagre y al tener contacto con esta roca, hace como una espumita blanca, lo que nos dice que el material es calcio. Ah, imagínate. Digamos que una pigmentación. Siempre trato de agarrar una sola hojita. Préstame tu brazo. Y ellos dejan como una marquita muy bonita. Son los tatuajes naturales. Como se tatuaban los de antes. Sí. No hay mucho, pero en esta plantita que está aquí, topacio. En el segundo capítulo pueden ver las escenas que ellos grabaron en este lugar. Los elencos eran Grecia Colmenares y Víctor Cámara. ¿Cómo se llama la novela? Topacio. Topacio, en el año 84. Se grabó en esa piedra. Hay una de las escenas de la novela que en el capítulo 2 ubica unas grabaciones en esta zona. ¿Puedo pasar para allá? Sale una culebra ahí.
Esta es la Ruta del Amor. ¿Por qué le dicen Ruta del Amor? Pues me parece una cama, pero hay un cuento que nosotros, bueno, valga la redundancia, le contamos. La nuez sí le echamos a los turistas, que bueno, en la época de Topacio, Carmen de Uria y su río se volvió muy famoso y las personas querían venir, las parejas más que nada, porque Topacio, como todas las novelas, es una novela de pasión, de amor. Y bueno, estas áreas que no se ven desde el camino, era la que usaban las parejitas para meterse en los pozos. Y arriba hay un claro, y ese claro le dicen el camino al mogotero, porque desde arriba los jóvenes se escondían a ver las parejas a su nidito de amor en el río. Entonces, ellos al ver, los jóvenes de la comunidad, al ver que venía una pareja, inmediatamente agarraban la pica y se escondían a ver las parejas desde allá arriba. Y afortunadamente no había celular porque bueno, o lo grababan o el celular no lo dejaba hacer la gracia porque estaban metidos ahí en la iglesia. ¿Será que qué lugar más bonito este que tenemos aquí en La Guaira? Que es Carmen de Uria. Carmen de Uria río arriba. Este es la séptima parada, por así decirlo. Ella nos ha ido narrando poco a poco las diferentes paradas, su historia. Y bueno, faltan todavía 3 y lo que es el pozo principal. Así que nada, seguimos adelante. No solo es motociclismo ahora, sino también senderismo en esta serie La Guaira más allá del túnel. Bueno, esta es maravilla. Incluso se puede venir aquí a pasar un sábado, un domingo, disfrutar, hacer una parrilla, una sopa. Pero para venir para acá, a juro hay que venir con ella, ya que es la autorizada para hacer esta ruta. Pero es un área muy bonita, muy segura. Solo es cuestión de coordinar y venir. Se puede pasar su rato agradable y su día diferente en este lugar. Y allá anteriormente, allá que hay una cascada antes. Original, que hay una cascada. Tiene cara. Tiene cara. Tiene cara que aquel lado que hay una cascada. Ah. Mira, a ver. Ah, ok. Esto es calcio que emana de la quebrada. O sea, de quebrada adyacentes a la cuenca del río Uria. Por eso Ah. es que nos encontramos esas rocas allá abajo de cal. Porque eso va hacia el río, subterráneo, se queda calcio y se puede venir a esta piedra. La verdad que esta montaña cuenta mucha historia. Esta montaña del Guairaíra Repano, porque todo esto viene del Ávila. Ahora aquí ya estamos en los jacuzzis naturales. ¿Verdad? Qué locura. Qué belleza. Qué belleza tenemos aquí en La Guaira, de la que sí va. Esto es una maravilla, una maravilla. Este pocito, un jacuzzi, y viene el otro. Y ahí está el letrero de jacuzzi naturales. Íbamos a pie. Qué bello lugar. Y pensar que de toda esta hermosura partió un gran desastre que fue, ya va a saltar, que fue la vaguada del año 99. Para ese entonces, bueno,
Yo tenía 11 años. Y siempre quise venir a estos lugares. Lo imponente del lugar, lo imponente de estas montañas, y que en el medio esté un río, ¿no? La altura que tiene esta cosa. Y de este lado, bueno, la otra. Mira, pensar que hace 2 años yo no hacía nada de esto. La libertad que te da el tener una motocicleta. Puedes llegar a muchos sitios bonitos. Miren este hermoso y maravilloso lugar. Qué belleza esto. Pozo Azul, Carmen de Uria. Qué cascada más bonita. Qué locura, ¿verdad? Qué locura y qué belleza. Entre el asfalto que nos trajo y los senderos que caminamos, Carmen de Uria nos detuvo el tiempo. Un lugar donde el pasado susurra y la aventura nos conecta con lo esencial. Rodamos por pasión, caminamos por respeto y vivimos por momentos como este. Gracias por acompañarme en este recorrido por el corazón de nuestra costa.